Desde que entré a trabajar en esa empresa, supe que el jefe, Martín, no era como los demás. Tenía un aire de superioridad y una sonrisa demasiado perfecta para ser honesta. Durante meses soporté su manera de mirarme como si yo fuera solo una herramienta más de la oficina. Un viernes por la tarde, cuando ya todos se iban a casa, Martín me llamó a su despacho. Cerró la puerta con un clic suave que me puso la piel de gallina. «Necesito que me hagas un favor especial, Sofía», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No entendí de inmediato qué quería. Me explicó que era algo que requería discreción, un contrato confidencial que debía firmarse a escondidas, sin notificar a la junta directiva. «Si lo haces», dijo, «te prometo un ascenso, pero no puedes salir de esta habitación». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Su tono era seductor y peligroso a la vez. Fingí calma y le pedí que me dejara ver el contrato primero. Martín dudó un segundo, luego me pasó la carpeta. Lo leí despacio. Era un acuerdo que beneficiaba a una empresa fantasma, quitándole dinero a la compañía. Cuando terminé, levanté la vista. Martín sonreía con la seguridad de alguien que cree tener el control. «¿Entonces, puedo contar contigo?», preguntó. Yo asentí, pero por dentro estaba temblando. No iba a ser su cómplice, pero tampoco iba a decirle que no. Esa noche volví a casa con el contrato escondido en mi bolso. No podía dejar de pensar en sus palabras, en su sonrisa fría. Sabía que estaba en juego algo más que un trabajo. Estaba en juego mi integridad. Me senté frente al espejo y me miré a los ojos. «No vas a dejar que te use», me dije en voz baja. Esa noche dormí poco, pero desperté con una decisión firme. Si él quería jugar sucio, yo iba a jugar más inteligente, porque a veces el silencio es el arma más peligrosa, y yo estaba lista para usarlo. Al día siguiente llegué a la oficina temprano antes de que Martín o cualquiera de los demás apareciera. Me senté en mi escritorio y respiré hondo. Tenía el contrato en mi bolso, pero no pensaba entregarlo, pensaba usarlo. Decidí buscar a la única persona que sabía que no tenía miedo de Martín, Laura, la contadora de la empresa. Siempre había sido amable conmigo y tenía fama de ser honesta. La encontré en la sala de café, revisando unas facturas. «Necesito hablar contigo», le dije. Me miró con sorpresa y luego asintió. Le conté todo, con cuidado de no parecer desesperada. Sus ojos se agrandaron cuando vio el contrato. «Esto es fraude», murmuró. «Si Martín está haciendo esto, la junta debe saberlo». Le pedí que guardara el secreto. «No puedo exponerlo todavía», dije. «Necesito más pruebas, pero quería que supieras que no estoy loca». Laura me aseguró que podía contar con ella. Era un alivio tener a alguien de mi lado. Pasé la tarde investigando discretamente. Encontré correos, mensajes y pequeños detalles que mostraban que Martín había estado desviando fondos desde hacía meses. Cada hallazgo me daba más valor. Esa noche me reuní con Laura en un café cercano. Le mostré todo lo que había recopilado. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo. «Pero debes tener cuidado. Martín es peligroso». Asentí, lo sabía, pero el miedo ya no era suficiente para detenerme. Martín me había querido convertir en su cómplice. Yo iba a convertirlo en su propia condena. Al volver a casa, guardé los documentos en un lugar seguro. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta. Ya no era la secretaria que obedecía órdenes. Era alguien que había decidido pelear. Y aunque temblaba, supe que la verdad me daría la fuerza que necesitaba. Los días siguientes fueron un juego de paciencia y cuidado. Cada vez que Martín me llamaba a su despacho, fingía que todo estaba bien, pero por dentro, cada palabra suya me daba más motivos para continuar. Laura me ayudó a revisar cada contrato que pasaba por sus manos. Encontramos más irregularidades, facturas infladas, proveedores fantasmas. Todo apuntaba a Martín, pero no podíamos actuar todavía. Necesitábamos la prueba definitiva. Una mañana recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Era una grabación de audio, Martín hablando con un socio
confirmando que el contrato que me había pedido firmar era solo una parte de un plan mayor. Su voz era clara, cada palabra una confesión. Supe que con eso no solo salvaría mi trabajo, lo desenmascararía. Laura y yo nos reunimos esa tarde en mi pequeño departamento. Escuchamos la grabación una y otra vez. Cada vez que la escuchaba, sentía que la sombra que Martín había puesto sobre mí se hacía más pequeña. «Ahora tienes lo que necesitas», dijo Laura. Yo asentí, con los ojos llenos de determinación. Decidimos que era el momento de actuar. Preparamos un informe con todo, los contratos falsos, los correos, la grabación. Cada página era una pieza de verdad que iba a romper la máscara de Martín. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que podía salir mal, represalias, amenazas, incluso perder mi trabajo. Pero también pensé en lo que estaba en juego, mi dignidad, mi derecho a no ser una víctima más. Me repetí una y otra vez que no estaba sola, que Laura estaba conmigo, que la verdad estaba conmigo, y cuando salió el sol supe que no había vuelta atrás, porque cuando decides pelear ya no hay espacio para el miedo. La mañana siguiente llevamos el informe a la oficina de recursos humanos. La directora, una mujer llamada Clara, nos miró con sorpresa mientras le explicábamos todo. Su expresión pasó de incredulidad a preocupación en segundos. «Esto es muy serio», dijo con la voz tensa. Le entregamos la grabación y los contratos. Clara los revisó con cuidado y luego levantó la vista. «Necesito hablar con la junta directiva de inmediato». Laura y yo salimos de allí con el corazón latiendo como un tambor. Habíamos hecho lo correcto, pero sabíamos que estábamos entrando en terreno peligroso. Esa tarde, Clara me llamó a su despacho. «Sofía», dijo, «la junta está revisando todo, pero quiero que sepas que pase, lo que hiciste fue lo correcto». Salí de su oficina sintiéndome más ligera. Por primera vez en semanas, sentía que tenía aire en los pulmones. Esa noche, Martín me envió un mensaje. «Sé lo que estás haciendo», decía. «No sabes con quién te estás metiendo». Lo leí y respiré hondo. No le contesté, ya no le debía explicaciones. Laura me llamó para asegurarse de que estaba bien. «No estás sola, Sofía», dijo. Y supe que tenía razón. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir en mi diario. Hoy no fui la víctima. Hoy fui la voz que se negó a callar. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también sabía que ya no había forma de que Martín me hiciera retroceder. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Martín evitaba mirarme en la oficina, pero podía sentir su rabia en cada paso que daba cerca de mí. Laura me decía que era una buena señal. Significaba que estaba perdiendo el control. Clara me informó que la Junta había comenzado una investigación formal. Estaba claro que lo que habíamos entregado era demasiado contundente para ignorarlo. Martín había jugado con fuego y ahora el fuego lo estaba alcanzando. Una tarde, mientras salía de la oficina, me encontré con él en el pasillo. Su sonrisa ya no era confiada, era forzada y temblorosa. «No creas que esto te hace poderosa», dijo en voz baja. «Eres solo una pieza más en un juego que no entiendes». Lo miré a los ojos y le respondí con calma. «Tal vez, pero ya no soy tu peón». Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, áspera y fría, me advirtió que dejara de meterme donde no debía. Colgué sin decir palabra. Temblé, sí, pero luego me di cuenta de algo. Si intentaban asustarme, era porque tenían miedo. Laura me sugirió que lo denunciara a la policía, pero antes quería hablar con el fiscal de la empresa. No iba a dejar que nadie dijera que yo solo era una secretaria más. Yo era la clave para que la verdad saliera a la luz. Escribí en mi diario: «Cada día me acerco más a la justicia. No hay marcha atrás», porque la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, no hay forma de detenerla. La investigación oficial de la junta directiva comenzó a dar resultados. Martín ya no podía ocultar lo que había hecho. Cada documento que entregamos era como un clavo en el ataúd de sus mentiras.
Laura me mantenía informada de cada paso. Van a pedirle explicaciones en la próxima reunión, me dijo. Y esta vez no podrá salir con excusas. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que ese día sería decisivo. Mientras tanto, Martín intentaba desacreditarme. Decía que yo estaba loca, que me había inventado todo, pero las pruebas hablaban más fuerte que sus palabras. Cada vez que lo veía, me daba cuenta de que estaba perdiendo el control. La noche antes de la reunión, dormí poco. Soñé con la voz de Martín, susurrando amenazas, pero también con la mía, gritando la verdad. Cuando desperté, supe que no importaba cuánto miedo tuviera. No podía darme el lujo de rendirme. La reunión de la junta fue tensa. Martín llegó con su traje impecable y su sonrisa falsa, pero los ojos de todos estaban sobre él. Clara presentó las pruebas y habló con firmeza. Cuando fue mi turno de hablar, respiré hondo y conté todo. Cada palabra que dije era una piedra en el muro de mentiras que Martín había construido. Vi cómo su sonrisa se desmoronaba. Vi cómo la verdad empezaba a brillar en esa sala. Cuando salí, Laura me abrazó. Hoy diste el paso más difícil, dijo. Yo asentí. Lo sabía. Esa noche escribí en mi diario. Hoy me vi a mí misma como realmente soy, una mujer que no se deja vencer. Y aunque el camino aún no había terminado, supe que la verdad ya no podía ser enterrada. La Junta decidió suspender a Martín mientras continuaban las investigaciones. Fue como si se levantara un peso de mis hombros. Por primera vez sentí que podía respirar sin miedo, pero también sabía que esto no había terminado. Martín seguía siendo poderoso y peligroso. No podía bajar la guardia. Laura y yo continuamos trabajando juntas. Cada día descubríamos un nuevo detalle, una nueva mentira que él había contado. Cada descubrimiento me daba más fuerza. Sabía que no estaba sola. Sabía que la verdad tenía un ejército detrás, el mío. Martín empezó a evitarme por completo. Ya no había amenazas, ya no había llamadas. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, y en ese silencio encontré la confirmación de que había ganado la primera batalla. Una tarde Clara me llamó a su oficina. Sofía, dijo, quiero que sepas que la Junta reconoce tu valentía. Sin ti esto nunca habría salido a la luz. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, susurré, porque entendía que ya no era solo una empleada. Era una voz que había hecho temblar a un hombre que creía que nadie podía detenerlo. Esa noche me senté en mi cuarto con una taza de té caliente y escribí: la justicia es lenta, pero no se detiene. Y mientras escribía, supe que estaba lista para lo que viniera, porque cuando decides luchar, ya no hay forma de volver atrás. Y yo ya no quería volver a ser la mujer que se quedaba callada. La investigación se volvió pública. Todos en la empresa hablaban en voz baja, pero no podían evitar mirarme con respeto. Sabían que había hecho lo que nadie se había atrevido. Martín fue citado a declarar ante un comité independiente. La mañana que lo vi entrar en esa sala, ya no era el hombre seguro de sí mismo que conocía. Estaba pálido, con las manos temblorosas. Supe entonces que había ganado más que una pelea, había recuperado mi poder. La declaración duró horas. Laura y yo esperamos afuera, compartiendo silencios llenos de fuerza. Cuando salió, sus ojos evitaron los míos. No necesitaba palabras para entender que había perdido. Esa noche me encontré con Laura en un café. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. La miré y sonreí con calma. «Nee», dije, «porque hoy sé que la verdad siempre tiene la última palabra». Cuando regresé a casa, encendí una vela y la dejé arder toda la noche. Era mi manera de honrar el fuego que había encontrado dentro de mí, el fuego que Martín nunca pudo apagar. Y aunque sabía que aún faltaba el juicio final, ya no tenía miedo, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en las amenazas ni en el poder, está en no rendirse. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, porque ya no necesitaba soñar con justicia. Estaba viviendo mi propia victoria.
El día del juicio final llegó como un amanecer que esperé durante meses. Me vestí con un traje oscuro y el corazón firme. Cuando llegué al juzgado, vi a Martín intentando mantener su sonrisa, pero sus ojos delataban su miedo. El juez escuchó todas las pruebas, la grabación, los contratos falsos, los testimonios de Laura y míos. Cada palabra era un paso más hacia la verdad. Martín intentó defenderse, dijo que todo era un malentendido, que yo había actuado por despecho, pero el juez no le creyó. Las pruebas eran demasiado claras. Cuando terminé de declarar, salí de la sala con una extraña calma. Sabía que, pasara lo que pasara, ya había ganado la batalla más importante, la de recuperar mi voz. Laura me esperaba afuera. Me abrazó y susurró: «Pase lo que pase hoy, recuerda que esto fue tu victoria». Asentí, porque lo sabía. El juez pidió un receso antes de dar su veredicto. Me senté en un banco del pasillo y respiré hondo. Pensé en la Sofía que había entrado a esa oficina meses atrás, temblando ante las órdenes de Martín. Y pensé en la Sofía de ahora, que había enfrentado todo con la frente en alto, porque la justicia no siempre se mide en sentencias. A veces, la justicia es la certeza de que nunca más volverás a callar. Esa tarde, cuando el juez regresó, supe que, sin importar las palabras que dijera, yo ya era libre. El juez anunció su decisión con voz clara y firme. Se declara culpable a Martín Gómez por fraude y abuso de poder. Se ordena su inhabilitación y el pago de las indemnizaciones correspondientes. Sentí un escalofrío recorrerme, no por miedo, sino por la certeza de que, por fin, la justicia había hablado. Martín bajó la cabeza. Ya no había sonrisa, ya no había amenazas, solo silencio. Y en ese silencio encontré mi paz. Laura y yo salimos del juzgado juntas. Afuera, el sol brillaba como si quisiera celebrar conmigo. «Lo lograste», dijo ella. «Tú lo lograste». Sonreí, pero no dije nada, porque entendía que no eran las palabras las que importaban. Era la decisión de no rendirse, la fuerza de no dejarse doblegar. Regresé a casa esa noche con el corazón ligero. Encendí una vela, la misma que me había acompañado en tantas noches oscuras. La miré arder y comprendí que, aunque Martín me había querido usar, yo había usado su juego para descubrir mi verdadera fuerza. Escribí en mi diario: «Hoy cerré un ciclo, hoy soy más fuerte que nunca». Y mientras la llama seguía brillando, supe que ya no había nada ni nadie que pudiera apagarla. Porque la justicia no siempre llega como un grito, a veces llega como un susurro, y ese susurro se convierte en la voz más poderosa. Esa fue mi victoria, y esta vez era solo mía.